Noches, hermanos. Damos Profesor, gracias al Señor. Damos gracias al Señor por todas las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en las vidas de tantas personas que lo siguen. Y aún aquellos que no lo están siguiendo, le está haciendo un trabajo único y especial. Pues damos gracias a Dios por su soberanía y por tantas cosas que Él quiere y nos quiere enseñar a nosotros. Hoy vamos a tener un tema un poco complejo, pero muy interesante. Uno cuando mira un día como hoy en que uno pasea y ve banderas de muchos colores hoy porque están celebrando el Día del Orgullo, así lo llaman, uno tiene que preguntarse cuál es la razón, cómo es que las personas pueden llegar y hoy estar celebrando algo como eso. Y la Biblia es bastante clara cómo se originan esta clase de cosas. Y hoy tenemos que ahondar en ese tema. Es importante que como creyentes tengamos una posición clara al respecto. Y hoy vamos a utilizar la palabra de Dios para entender de dónde proviene. Lo que estamos viendo es la consecuencia de algo que el hombre ha hecho. Y es un proceso que nos debe enseñar que no solamente para lo que estamos viendo hoy, sino para muchas otras cosas que no son de acuerdo a lo que dice Dios, deberíamos estar atentos y estar elevando nuestra voz. Y obviamente no para criticar, juzgar, atacar, sino para que podamos mostrarle a otros realmente el verdadero camino. Por eso hoy vamos a orar antes de comenzar, pidiendo al Señor que nos ayude y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Te glorificamos, te exaltamos, te damos a ti la honra y la gloria que tú mereces, Dios, por ser quien eres. Pedimos, Señor, hoy que nos ayudes, que nos permitas, Señor, poder hablar con claridad tu palabra en este tema que es tan actual, Señor. Ser muy sabios en la forma de hacerlo, que nos ayudes con eso, Padre precioso. Que nos dé, Señor, todo lo necesario para que sean las palabras correctas para entender esto. Te rogamos también por quienes escuchan para que podamos, Señor, transmitirles y ellos recibir con un corazón humilde todo lo que tú nos enseñas y puedan, como dice la palabra, presentar defensa del Evangelio en los momentos que sean requeridos. Por eso todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor, en esta noche. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Romanos que nosotros lo hemos estudiado varias veces, es una carta escrita por Pablo y donde Pablo es una carta absolutamente doctrinal, donde Pablo nos muestra primeramente su deseo de ir a visitar a los romanos, pero no ha podido llegar. Entonces, al no poder llegar, Pablo da las explicaciones necesarias, pero tan pronto termina eso, Pablo dice y empieza a expresar por qué predica el Evangelio, y es cuando llegamos al capítulo número 1, versículo 16, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y lo que vemos ahí de una manera muy, muy chévere, porque la verdad es una manera muy, muy bonita que el Señor muestra, es que Pablo decía hay que predicar el Evangelio porque hay una necesidad gigante, porque es el poder de Dios, porque ahí se revela lo que es justo, lo que es justo. Si usted quiere saber lo que es, hay gente, pero ¿qué es lo justo ahí? Pues lo que dice la palabra de Dios, lo que transmite el Evangelio. Y es justo, y por eso mismo él sentía la necesidad de transmitirla de todas las formas posibles. Y es algo increíble que vemos en este texto, en este libro que nosotros estamos viendo. Para que haya mayor entendimiento, aquí está la gráfica. Y el Evangelio trae unas revelaciones supremamente importantes para todos y cada uno de nosotros. Ahí como ustedes lo pueden ver, creo que lo están viendo en pantalla, si no estoy mal. Y ahí está, como ustedes pueden ver ahí, el Evangelio, al ser transmitido, trae y revela, por un lado, la ira de Dios. El Evangelio nos revela la justicia de Dios primeramente, Dios es justo, pero también el Evangelio nos va a revelar otra cosa supremamente importante y es la ira de Dios sobre el hombre. Como Dios es justo, Él pide que los hombres
pues sigan esos mandatos justos que Él manda. Pero cuando esos hombres no lo hacen, entonces se desata de parte de Dios su ira. Entonces hay justicia y el Evangelio revela eso. La justicia de Dios, pero también la ira de Dios. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Él se sentía obligado a hablarlo. Él dice, es que no puedo quedarme callado. ¿Por qué? Pues que es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por qué? Pues porque revela la justicia de Dios. ¿Y qué importancia tiene eso para nosotros? Muchísima, porque también junto con la justicia Dios revela su ira. ¿Y cómo podemos saberlo? Por los siguientes versículos que se ven ahí a continuación en el texto. Para eso tenemos que ir ahí enseguidita, versículo número 18 en adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Dios dice que su ira, el Evangelio trae eso, muestra su justicia y su ira. Y la ira se revela desde el cielo contra todo lo que, contra toda impiedad e injusticia que los hombres cometen. Porque con la injusticia y con la impiedad el hombre detiene la verdad de Dios. Y entonces ahí es cuando viene la acusación y algo que nos va a hacer entender de dónde provienen todas estas cosas que están pasando. Y lo dice el versículo 19. Y es algo que va a ser la base para que Dios diga que todos los hombres son culpables, porque no ha habido un solo hombre, y así lo dicen las escrituras, que no pueda haberlo conocido. ¿Por qué? Porque dice el versículo 19, porque todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que el hombre conoce, pues por todas las cosas, dice el versículo número 19, porque todo lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¡Wow! Todos los hombres a lo largo de la historia han podido conocer a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, no, pero ¿cómo así? Pues sí, claro que sí. Y usted dice, ¿y cómo? Fácil. El texto lo dice claramente. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios mismo da los argumentos para decir que el ser humano no tiene excusa delante de Él. No hay excusa para el hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Dios dice, ningún ser humano tiene excusa. Todos me conocen. Todos, absolutamente todos. Por eso este versículo número 20, que es tan importante, acusa a todos los seres humanos. Y les dice que Dios, que es un Dios justo, como lo ve ahí en el texto, y es un Dios que tiene ira cuando la gente no hace lo correcto, dice, Dios se ha revelado a ellos. Y por eso Dios dice que es tan terrible que el hombre haga eso. Porque Dios les ha mostrado clara, dice, las cosas invisibles de Él. El poder, la deidad de Dios, dice, son claramente visibles. ¿Cómo el hombre ha conocido a Dios? Y aquí primeramente dice que a través de la creación. Todas las culturas aman o adoran algo que ha sido creado por Dios. ¿Cuál es el pecado o la falla de ellos? Que en lugar de adorar al que lo creó, adoran las cosas que él creó. Ese es el pecado. Y ahí es donde la mayoría de las personas fracasan de una manera rotunda con el Señor. Por eso el texto es tan claro en decirnos, en llamarnos la atención sobre específicamente esto. Ahora, todo eso para llegar, todavía no he llegado al texto base que voy a usar hoy, pero sí todo eso es para que entendamos qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que hace que el hombre caiga en tantas cosas como las que vemos en un día como hoy, donde la gente pasa orgullosa mostrando algo que delante de Dios es absolutamente desagradable? Algo que para Dios no pasa. ¿Cómo es que el ser humano puede llegar a algo como eso cuando Dios dice, pues esto no, o sea, ¿cómo es posible? Pero el Señor mismo lo explica en su palabra. ¿De dónde nace específicamente todo eso? Y ahí está el texto. Entonces, cuando vamos al texto, podemos ir al versículo número 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice el texto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la razón, y aquí vamos a explicarla en detalle, que ese es el texto que sí queremos, en el que queremos enfatizar una buena parte de este mensaje. Dice, pues habiendo conocido a Dios.
Y uno se pregunta, wow, ¿cómo lo conocieron? El Señor lo acaba de decir, Él se reveló a través de toda su creación. El Señor dice, yo me he revelado a través de toda la creación. ¿Cómo el hombre me puede decir que no me conoce? Wow. Habiendo conocido a Dios, dice el texto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dos cosas. No le dieron la gloria y no le dieron gracias. Uy, eso es una cosa bárbara. No lo glorificaron ni le dieron nada, ni le dieron gracias. Ahora, ¿eso qué significa de manera literal? Que conocían a Dios, sabían que había un Dios, que no pasaba desapercibido de ellos, pero a pesar de eso, no tomaron las acciones que un Dios, como el único y verdadero, merece, que son honrarle y darle gracias. Uy. Y cuando eso ocurre, cuando yo decido que estoy viendo y percibo que hay Dios, el único Dios verdadero, y en lugar de llegar y decirle gracias Señor y que el espíritu se eleve para alabarlo, para honrarlo, como dice el texto, cuando una persona no hace eso, cualquier persona en esta tierra, entonces el corazón de esa persona se envanece. Y la palabra envanecido significa sin fruto, sin sentido. Es alguien que no pierde su sentido para lo que fue creado. Y en esa persona cambia la fe que debería tener en el Señor por raciocinio humano, por razonamiento humano. ¡Wow! Y en ese razonamiento humano la persona dice, yo vivo sola, no necesito a Dios, o Dios no existe, o Dios no es necesario, o yo soy quien toma mis decisiones, yo hago lo que yo quiero. Ese es el razonamiento humano. Pero ¿de dónde parte eso? De lo que estamos viendo ahí en pantalla. No le honraron ni le dieron gracias. Por eso la Biblia dice que se pasaron dos cosas con ellos. Se volvieron vanos y necios. Dice acá, y usted lo ve ahí en la pantalla. Se volvieron vanos y necios. Ahora, el Evangelio puede salvarlos, poder de Dios para salvación, pero las personas al no honrarlo ni darle gracias, pues toman la opción de ser vanos y necios. Vanos sin frutos, que es lo que estamos mirando en este instante. Vanos, huecos, vacíos. Ush, duro, y es dura la frase que está mostrando el texto. Wow. Pero la otra palabra también es muy fuerte, es de necios. ¿Sabe quién es el necio en la Biblia? Es el que coloca a Dios al margen de su vida, alejándose de él y negándolo. Ese es un necio en la Biblia. Mm, no es un ateo, porque Dios se ha revelado a todo el mundo y todo el mundo sabe que hay un Dios. Los ateos dicen que Dios no existe, pero la verdad eso es una cosa incongruente. Pero lo interesante es que estas personas se viven su vida al margen de Dios y empiezan a negarlo. ¿Por qué? Porque su razonamiento empiezan a creer es en sus razonamientos, en las cosas que ellos mismos tienen. Y por eso el texto dice, y su necio corazón, dice el texto, fue entenebrecido. ¡Wow! Es decir, su necio corazón se volvió tinieblas, oscuridad. Recuerden que el corazón es el centro vital de todo, de la voluntad, del intelecto, de los sentimientos. Recuerden que en la Biblia el corazón es aquí, en la cabecita, no es acá en el pecho, es en la cabeza, es todo lo que pensamos, lo que hacemos, es el corazón en la Biblia. Y el problema es que a pesar de que tenían una forma Dios les había dado la capacidad de razonar, se niegan a glorificarle, se niegan a darle gracias. Uy, ¿y sabe qué? Perdieron la esencia para lo que fueron creados. Dios creó al hombre para que le adorara, para que le diera gracias. Y empiezan a alejarse. Y cuando ese alejamiento va, comienza un camino que se llama la rebeldía. Si uno se aleja de la única luz que es Dios, ¿qué le queda? Pues irse a la oscuridad en todas las maneras posibles en que se puede llegar a la oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso se llama Juan 18:12. Eso se llama Juan 18:12.
12. Yo soy la luz del mundo. Wow. Entonces las personas que entran en esa necedad, que se hacen vanos y necios, sobre todo los necios, se envuelven en sus especulaciones, se envuelven en sus razonamientos. ¿Y sabe qué? Olvidan lo espiritual y todo lo ven en lo terrenal, todo lo ven en lo animal. Abandonan la grandeza de la relación con Dios y empiezan a vivir las cosas pasajeras de este mundo y es lo que vive para ellos, lo que sirve para ellos, lo que funciona para ellos. Terrible, terrible, muy, muy, muy terrible. Y todo cuanto piensan, todo lo que desean, todo lo que anhelan se ve afectado por estar lejos de la voluntad de Dios. No comprenden. Y por eso la ira de Dios está sobre ellos. Ahora, el texto en el versículo número 22, si miramos el texto en el versículo número 22, Romanos 1:22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Wow. La máxima, lo más fuerte que la palabra necio implica, es un desprecio por la sabiduría del Creador. Es un desprecio por lo que Dios se quiere enseñar. Esa es la máxima con relación a estas cosas. Y entonces, como no aceptan lo que dice el Creador, el conocimiento de Dios, entonces ellos crean su propio conocimiento. Y empiezan a decir, no, mi sabiduría es superior a la de Dios. Y empiezan a creer que ellos son realmente la fuente de inteligencia y por eso profesando ser sabios. Y empiezan a llamarse a sí mismos sabios, asumiendo así el lugar de Dios. ¡Wow! Toman específicamente el lugar de Dios. Ahora, en la Biblia, cuando se habla de necios, normalmente esa palabra implica unos grupos específicos de personas. O sea, Dios les da unos nombres en la Biblia, sobre todo en el libro de Proverbios, se habla como de unas 3 clases de personas, pero todos son necios. Está la palabra necio, necio, está la palabra simple y está la palabra burlador. Las personas cuando entran en sus propios razonamientos se vuelven así. Se vuelven primeramente simples. Uy, simple es esa persona que se deja engañar o seducir fácilmente. Es la gente que se cree todo lo que le dicen. La gente que pone a mirar videos en internet y se traga el cuento de todo lo que le dicen. O alguien le dice allá y dice, "Ay, sí, yo no sabía". O ve una película un documental de History Channel donde Judas es bueno. Yo sabía que Judas era bueno. Y todo lo que le dicen se lo cree. Y la Biblia advierte, el simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Que eso es Proverbios 14:15. Entonces al simple es aquel que es arrastrado con facilidad en todo, incluyendo en lo moral. Se deja ver así, es algo tremendo. El simple es alguien que se deja arrastrar por las cosas. Y como usted lo puede ver, y ojo, esa es la consecuencia de razonar por él mismo. Esa es la consecuencia de no honrar a Dios y no darle gracias. Pero como estamos hablando del necio, todas como las palabras que se utilizan para describir un necio, entonces se describe a una persona simple, la otra, la palabra necio, la misma palabra necio es bastante fuerte, quiere decir obstinado, quiere decir también estúpido y quiere decir terco. Uy, obstinado, estúpido y terco. Entonces la persona se vuelve obstinada, es que todo es así. Hace unas cosas que no tienen nada que ver, que absolutamente alejadas de Dios. Y es terco, insiste en cosas que no tienen ninguna salida. Wow, increíble. También esa palabra se traduce en proverbios como brusquedad. Una persona brusca que no le importa hablar como habla. El necio tiene cerrada la mente a Dios, se aparta de él y no permite que Dios intervenga en su vida. No deja. Y puede ser una persona que está en la iglesia, pero en su vida no refleja, que no permite que Dios actúe para cambiarlo, para transformarlo, para guiarlo. Nada, olvídese. ¿Y sabe qué es la otra palabra que se utiliza en general en la Biblia para la persona que es necia? También le dicen los burladores. Es alguien que dice cosas, puede hablar hasta cosas de Dios, pero no hace sino burlarse una y otra vez del Señor.
Terrible, ¿no? Ser un necio, un envanecido necio. Uy, increíble. Por eso la Biblia de Proverbios todo el tiempo dice que el necio aborrece la sabiduría, que no presta atención a la enseñanza. Literalmente es una persona arrogante. No le gustan las cosas que Dios le dice, se aleja de ellas. Y la Biblia por eso dice, pilas en hablar con el necio, pilas con dejar que él deje que se meta a su vida. Porque esa vida de esa persona es al margen de Dios. No acepta lo que Dios le dice y no está dispuesto a aceptar lo que Dios ha dicho. Porque su corazón entenebrecido, él tiene una razón superior a Dios mismo. Cosa terrible y dura. Por eso cuando estamos aquí en este texto, tratando de entender por qué pasan cosas como la que vemos en días como hoy, pues es muy fácil. Estamos ante una generación absolutamente necia, envanecida en sus propios razonamientos. Y ese razonamiento lo lleva a que empiece a hacer cosas corridas, como lo acabamos de ver, a ser obstinados en posiciones, en maneras de pensar, de hacer. Hacia allá es donde las personas se van. Y el resultado no es solamente lo que vemos hoy. La Biblia hace una denuncia gigante sobre el resultado de vivir bajo esos conceptos de que las personas abandonen a Dios y que no lo tengan en cuenta. Versículo número 23. Romanos 1:23. Y dice el texto que cambiaron la gloria corruptible de Dios dice acá, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ush, tremendo. De aves, de cuadrúpedos y dice que de reptiles. O sea, que en lugar de darle la gloria a Dios en su razonamiento, dijeron, yo creo que lo mejor es que nos pongamos a adorar un pájaro. Yo creo que lo mejor es que adoremos un cuadrúpedo. Yo creo que lo mejor es que adoremos a un mamífero. Y entonces cambiaron la creación al creador incorruptible por la creación corruptible. Terrible eso, ¿no? Muy duro, muy fuerte. Pero la verdad es que eso es lo que estamos viendo. El mundo adora lo corrupto y el mundo desprecia lo incorruptible. Pero el texto dice, y cambiaron. Al que deberían darle la gloria no se la dan. Literalmente está diciendo eso. Esa necedad de apartarse de Dios. Wow, los impulsa, los anima a sustituir la grandeza de Dios por elementos y por cosas salidas de sus propias mentes. Y cambia lo limpio. La mente envanecida cambia lo que es limpio y cambia la gloria incorruptible de Dios, que es lo limpio, por cosas que son corruptas. Y entonces se entregan a la idolatría, porque básicamente en ese texto que estamos viendo está diciendo la idolatría, que se representa obviamente por imágenes, tratando de hacer lo invisible visible. Imagínese eso, tratando de mostrar lo que no se ve que es Dios mismo y adecuarlo en una figura o en algo así. Uy, ¿y sabe qué están haciendo al hacer eso? Ese hombre vano que no ha querido meterse, no ha querido darle la gloria y la honra al Señor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que quiere casi estar a la altura de Dios. Yo pienso mejor que Dios, porque ¿cómo es posible que el Dios que es inmortal, incorruptible, sea representado por cosas que mueren y que acaban? Uy, y es una de las necesidades más grandes que el ser humano comete hoy. Por eso hoy tenemos como ídolos a un montón de cosas y de personas y no a Dios. Usted tiene los ídolos de la música, usted tiene los ídolos del fútbol, usted tiene los ídolos de los deportes, usted tiene los ídolos de todo. ¿Y sabe qué? Están reemplazando, están quitándole la gloria al único que la merece. Y por eso aquí el texto dice que ya en esos tiempos la gente lo llegaba y decía que Dios era un animal o que era un ave, un cuadrúpedo, un reptil. Hasta allá habían quedado.
Imagínese eso. Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, ¿no los encontró haciendo un becerrito? Dizque para adorarlo. Wow. El hombre tiende a hacer eso. Y no solamente hablamos de becerros, hay gente que abraza árboles y le, "Ah, no, tú. El hombre cambia lo incorruptible por lo corruptible. Hoy se adora potencialmente, se le da culto y se le rinde honor al hombre, a sus logros. Hoy los ídolos son los logros de los seres humanos. Hoy los logros son avanzar en la tecnología y la tecnología no es mala, pero cuando lo idealizas, pierdes. Cuando pones de ídolo al arte o los estatus, las comodidades, pierdes. El hombre ha ido sacando a Dios para ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Lo va corriendo hasta que lo quita. Tristemente, la Biblia no dice que eso vaya a mejorar. La Biblia no dice que eso, ay, sí, ¿cómo va a mejorar? Y ahora viene la parte dolorosa de la historia que explica el resto de lo que estamos viendo hoy. Versículo 24. Dice el texto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sitio sus propios cuerpos. Duro texto. Durísimo texto, diríamos nosotros. Dice que la gente, literalmente, de manera literal, dice que como están envanecidos, como siguen sus propios razonamientos, como se cierran con Dios, entonces Dios al ver todo eso y al ver que el hombre, por más que le insiste, no quiere verlo, reconocerlo, darle las gracias y honrarlo, entonces Dios dice que los entrega a su... ¿Sabe qué significa eso? Dios dice, me retiro de la influencia que tengo y los suelta y los entrega a sus propias concupiscencias de sus corazones. Y entonces cuando las personas deshonran entre sí sus propios cuerpos, que es lo que nos está diciendo el texto. ¡Wow! En pocas palabras, Dios los abandona. Dice, ustedes quieren, básicamente es como si el hombre dijera, es que yo quiero ser así, yo quiero ser así. Y dice, ¿sabe qué? Tome, sea así. Y al hacerlo, imagínate, si tú le quitas la influencia de Dios al hombre, ¿qué le queda? Para que no sea así, nada. Se meten más de cabeza en lo que son. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la consecuencia de la vanidad, del orgullo, del comportamiento humano que se manifiesta y lo vemos en muchas cosas, no solo en lo que vemos hoy, en la concupiscencia de sus corazones. Wow. Y por eso comienza diciendo el texto, deshonrando en sí sus propios cuerpos. Cuerpo significa perdiendo el uso natural en prácticas pecaminosas que van contra lo que Dios dice que debe ser. Es decir, los entrega a sus bajas pasiones. Y el hombre se vuelve un esclavo de sus bajas pasiones. Como que lo que trae como inmundicia, según la palabra, trae como consecuencia la inmundicia. Por eso el Señor utiliza la palabra de deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Significa tratando de una manera perversa sus propios cuerpos. Tratando de una manera perversa sus propios cuerpos. Y todo eso por una sencilla razón. Porque al envanecerse, el hombre ha cambiado una verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y dónde está el problema? Pues que cambiaron la verdad por la mentira. Ahí está el problema. Cambiaron la verdad por la mentira. Decidieron que no querían seguir la verdad. Y cuando no quiere seguir la verdad, pues listo. Así como está acá, la verdad de Dios es 100% pura y la cambian por su mentira, diciendo que la mentira es la verdad, lo verdadero y lo puro. Cambiaron la verdad por la mentira. Y al hacerlo, wow, no le dieron culto a Dios, sino que se dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Decidieron, en lugar de darle todo el honor y la gloria y la honra que el Señor merece, dársela a las criaturas hechas por Dios, incluyendo al hombre mismo.
Y hoy es lo que estamos viendo, de maneras tremendas. Lo estamos viendo y lo estamos percibiendo. La gente ama la mentira más que a la verdad. Muchísimo más. Hoy en día la gente ama, tiene sus propios ídolos. Y aunque no haga un ídolo de madera como lo hacían antes o cosas así, hoy tiene la gente, el ídolo es el bienestar, la riqueza, el humanismo desbordante, las cosas efímeras de la vida, y es que eso es lo más grande, y si yo tengo eso soy feliz, y vainas de esas. ¿Sabe qué? Esa es la consecuencia de no honrar y no darle la gloria a Dios. Y hoy, aunque muchos no lo creen, le rinden culto a esas cosas porque pasan más tiempo en eso que con el Señor. Ush, eso es terrible. Eso es algo complejísimamente muy doloroso. ¿Y todo por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Y eso nos lleva a nosotros a una cosa compleja. ¿Conoce usted a Dios? Mire, el asunto es clarito. Si usted conoce a Dios, hónrelo y dele gracias. Es todo lo que dice la Biblia. De lo contrario, vamos a caer en esto. Nos vamos a deslizar a tener otras cosas que reemplazan y que no, y reemplazan lo que debe ocupar el primer lugar. Recuerden, el primer lugar lo tiene Dios. Él tiene los derechos, para que quede claro. Y por eso hay que hacer que esos derechos valgan con él. Wow. Por eso la idolatría consiste en rendir criaturas o culto a alguien que no es Dios. Por eso muchas de las religiones que hoy existen en el mundo realmente están en plena idolatría. Wow, y eso es tremendo. Y entonces cogen, en lugar de mostrar a Dios como la Biblia lo señala, tratan de ponerlo en una figura, en un ave, en un pájaro, en todas esas cosas que no tienen nada que ver. Cuando Dios, habiéndose revelado y dado a conocer, buscaba que lo adoraran única y exclusivamente a Él. Por eso en ese texto al final usted ve, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cuando Pablo está hablando, lo dice así como con mucha euforia y dice, todo el mundo trata de adorar esas cosas, todo el mundo sigue sus deseos, sus ídolos, plata, dinero, posición, personas, en lugar de seguir al Dios verdadero, que es el que merece toda la adoración. Y por eso él dice, el cual es bendito, bendito por los siglos de los siglos. Wow. Y por eso dice amén, o sea, que así sea, que a él se le rinda la gloria y la honra que él merece. Pero si queda alguna duda de lo que estamos viendo, el Señor hizo una aclaración específica más con los pecados que hoy la gente, o de cosas que hoy la gente quiere celebrar. Versículo 26. Por esto Dios los entregó, dice el texto, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, dice el texto. Pero no se queda solo en eso. Dice el versículo 27 también. Y de igual manera, ese sí que podemos colocarlo hoy, versículo número 27. Y de igual manera, y de igual modo, perdón, espera que se nos pasó acá. Aquí está. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Uy, señores, esto está escrito hace 2000 años y sigue siendo, y parece que fuera hoy, ¿no? Por eso dice que Dios entregó y habla primero que habla de las mujeres, el uso natural, el lesbianismo, y después habla de los hombres, el homosexualismo. ¿De dónde se originó? Porque el hombre se envaneció en su corazón. Porque el hombre, en lugar de darle la gloria que merece el Señor, de darle las gracias por lo que Dios ha hecho, el hombre se envaneció, sí, se ha envanecido tanto que sigue pervirtiéndose, corriéndose hacia cosas que no agradan a Dios. ¿Cuál es el resultado? Que el hombre queda suelto, sin Dios, y Dios los suelta, o sea, los deja sueltos.
Y entonces vemos todas las cosas que estamos viendo tan claramente como las vemos en el día de hoy. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque literalmente estas personas en su mente y en su corazón creen que están en lo correcto y por eso reclaman cosas, reclaman derechos, piden que se haga así, pero a la luz de la palabra es bastante claro de dónde se origina eso que están sintiendo y que están deseando. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Los crucificamos o los no? Este es un pecado más visible que otros. Los pecados son iguales delante de Dios, solo que este es mucho, un poco más visible que otros. Se nota más. Son personas con las que tenemos por las que tenemos que orar. Son personas por las que tenemos que decir, bueno, Señor, trabaja en sus vidas. Como igual con cualquier otro pecador, con cualquier otro que está haciendo algo que no es que no es con Dios. Ahora, quiero dejar claro que todo esto que hemos visto, y aquí obviamente está resaltando en estos dos versículos algo que es celebrado hoy, pero esto da origen a cualquier pecado que usted me nombre. Cuando el hombre no honra ni le da gracias a Dios, el hombre se desvía a cualquier cosa, a robar, a matar, a lo que usted me quiere, todo va por el mismo lado. Pero hoy traemos aquí sobre la mesa específicamente esto para entender lo que vemos hoy de dónde sale. Pero mañana cuando veamos otra corriente de algo que es feo delante de Dios, un pecado de frente con Dios, pues vamos a tener que tener la misma explicación. No varía, por el mismo lado. De ahí surge todo lo que estamos viendo, de ahí surge todo lo que estamos diciendo que es. Y es complejo. Ahora, para entenderlo todavía un poco más, o darle más claridad al asunto, esto es lo que estamos viendo hoy. Este es el cambio de la mente. Aquí está en la pantalla. Este es el cambio. Lo natural por lo no natural. Ahí está. Una pareja normal, hombre y mujer. Y vemos que cada día es más fuerte, más grande y cuidado usted con decir que no es verdad. Y nosotros no somos lo que lo decimos, es la palabra de Dios. Dice, no, esto no es lo natural. Ese no es el diseño original de Dios. Eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios desea. Esa es la consecuencia de abandonar a Dios. Una de las consecuencias de abandonar a Dios. Pero usted dirá, bueno, y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros al respecto? Pues fácil, si el pecado en este caso y en todos otros casos es que la gente no quiere conocer a Dios y no le glorifica, pues lo que debemos estar haciendo nosotros cada día más es, como lo quiere Pablo, que cada vez más gente conozca a Dios. ¿Cómo va la gente cada vez más a conocer a Dios? Pues por el Evangelio, por el Evangelio, porque es poder de para salvar, porque es poder de Dios para salvación. Por eso es que hay que proclamarlo. Y sí pero pilas, y usted dice, y con los creyentes no hay que tener cuidado. Pues claro que hay que tener cuidado, porque si el creyente también deja de conocer a Dios, pierde interés en él, también esta corriente, su corazón también se envanece. Lo que pasa es que Dios pelea porque tiene al Señor adentro, pero también falla y se desliza, porque el hombre fue hecho, fue creado para conocer a Dios, honrarle y darle gracias, y de manera constante, no por un ratico, no un domingo en la iglesia, como muchos a veces creen que es. Por ese pregúntese, ¿conoce usted bien a su Dios? Porque eso es lo que estamos diciendo hoy, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo hoy. Y como creyentes, por supuesto, decimos que lo que estamos viendo hoy es algo antinatural, es algo que no es el diseño de Dios, pero también tenemos que reconocer que el Señor ya ha profetizado que esto es lo que es y lo que seguirá siendo el mundo, mostrándonos la verdad de su palabra. Y por eso lo que estamos viendo hoy es cómo todas estas prácticas ganan terreno.
y siguen ganando terreno hasta el soldado. Las cosas que por muchos años, hace 20, 30 años, eran cosas que no eran aceptadas, hoy ya son aceptadas y legalizadas. Y la Biblia dice, así va a ser porque el hombre está entenebrecido. Cada día el hombre está más metido en esas cosas. Cada día el hombre está más y más creyendo en sus propias vanidades, tiene su propio egocentrismo cada vez más y por eso el hombre vemos cada día cosas más y más fuertes. Y como son tantos y son muchos, entre esos muchos siguen legalizando todas estas cosas que nosotros estamos viendo. Pero que vimos al principio, que el Evangelio revela la justicia de Dios, pero también revela la ira de Dios. Y aquí no estamos para decir, Señor, ojalá los acabes y los... No, porque así como hay ese pecado que hoy claramente está descrito aquí en la palabra, hay otros muchos pecados que también merecen exactamente lo mismo. Hoy es un día para que oremos y digamos, Señor, ten misericordia de esas personas, de todos aquellos que por envanecerse, hoy específicamente, se han desviado de una manera tan fuerte. Ayúdalos, porque ¿sabe cuál va a ser el final de ellos? Finalmente, al final de la historia, vivir separados de Dios para siempre. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso hoy tenemos que tomar como creyentes una posición, tenemos que tomar claramente una posición. Dios desde el Antiguo Testamento siempre ha condenado las prácticas homosexuales en hombres y en mujeres. No es algo que la Biblia acepte bajo ninguna naturaleza, no es un asunto de cultura, Dios no lo acepta como cultura. No es un asunto de absolutamente nada parecido a eso. No es un asunto de que los tiempos cambiantes, no tiene nada que ver con eso. Es un asunto de diseño de Dios, que Dios dice, no lo acepto. No es eso para lo que crea el hombre. Y repito, no es el único pecado. Ese es el asunto. Por eso la solución. La solución es que ellos conozcan a Dios. Pero la solución es que usted que lo conoce, no deje de darle gracias y adorarlo como la Biblia dice que hay que hacer. Y yo sé que para muchos es algo fuerte y es algo terrible ver las cosas ya tan abiertas. Sí, es algo terrible, es algo muy, muy fuerte, muy duro. Pero ¿sabe qué es más terrible? Que un día todas estas personas caigan en las manos de un Dios vivo. Eso es más terrible. Que un día caigan en las manos del juicio de Dios. Eso va a ser muy duro. Ese es el punto. Y por eso, cuando uno lee el texto al final, quiero que salten al versículo 32. El Señor cierra el pasaje sobre todo el hombre y su caída y y muchas de las formas en que el hombre cae, diciendo algo que hace que muchos otros sean incluidos. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo, dice acá, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. No solo los que los hacen, sino también los que se complacen. Nosotros no podemos tener una posición abierta y aceptable sobre esto. El Señor dice claramente que los que entienden realmente cómo es el juicio de Dios, dice, uy, ese juicio no solamente va a caer sobre los que lo están haciendo, sino los que se complacen. Los que, ay, no pasa nada, esa es la vida de ellos. No, no es la vida de ellos, es la vida de Dios, es el mandato de Dios. Wow. Y que quede claro, no, nuestra intención no es decir, quémelos a todos, porque para eso todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Lo que Pablo está diciendo en el texto es,
Esa es la razón por la que no me avergüenzo del Evangelio. Esa es la razón por que lo proclamo. Porque es lo único que es capaz de sacar al hombre de condiciones como esas. Si la persona acepta, si la persona acepta esa gracia que Dios le ofrece, ¿qué hace el Señor? Lo ama y lo restaura, porque el Señor promete amar y restaurar al pecador. Ush, tremendo. Pero eso me recuerda un versículo de David, un versículo que él escribió, un versículo muy interesante. Él dijo, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Roguemos que todas las personas que andan en estos pecados, como los que hoy son motivo de orgullo, entre comillas, y los que andan en muchos otros, o los que consienten muchos otros, busquen a Dios y prefieran estar en caer en las manos de Dios. Mire lo que dice el texto, porque sus misericordias son muchas, en vez de caer en manos de los hombres. Uy, David entendía eso perfectamente. El camino que el hombre sigue lo va a llevar a todos los hombres que sigan ese camino a la muerte. Pero si siguen el camino de Dios, Dios traerá a ellos restauración, los amará y los restaurará. Señores, hoy es un buen día para, como dice la Biblia, adorarlo y darle gracias. Sí, a pesar de que estamos en un mundo lleno de cosas, a pesar de que su vida y seguramente la de muchos de nosotros tiene algunas o muchas cosas complejas y difíciles, sabe que hoy es un día para decirle al Señor gracias, a pesar de lo que vemos, de lo que está ahí alrededor. Pero también es un día para orar por todas esas personas que no lo conocen. Lo que vemos y lo que usted ve es el resultado de personas que se alejaron y se envanecieron en sus propios pensamientos. Señor, ten misericordia de ellas. Señor, ayúdalos. Señor, porque necesitan al Señor y no lo saben. Y ojalá el Señor tenga misericordia de ellos. Pero también nosotros, y la invitación en esta noche es, señores, nunca dejemos de adorar y de darle gracias al Señor. Porque esa fue la base para que el hombre se envaneciera y se fuera y se alejara, como lo está hasta el sol de hoy, y lo seguirá haciendo, porque así lo profetiza la palabra de Dios. Pero oremos para que muchos, algunos o muchos de los que están allá, puedan conocerle, sean salvados, perdonados, salvados, restaurados, y puedan ser un lindo testimonio también de que adoran y le dan gracias a aquel que los creó, porque finalmente han entendido para qué están en esta tierra. Que el Señor nos ayude a través del Evangelio a proclamarlo y a entender que esa es la forma en que la Biblia manda que nosotros trabajemos el pueblo. Al Señor sea la gloria en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Como lo veíamos hoy, Señor, te honramos, te damos la honra y la gloria porque solo la mereces tú. Te pedimos hoy, Señor, que tú seas obrando en las vidas de tantas y tantas personas que hoy no te conocen, que se enorgullecen de las cosas que no deben enorgullecerse. Y como con cualquier otro pecador, te clamamos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Ayúdalos, Señor, conforme a tu gracia infinita. Muéstrale, Señor, lo que es verdadero, lo que abandonaron, tu verdad por la mentira, lo que era santo, justo, por cosas que no son. Sabemos que es un Dios lleno de misericordias, lo acabamos de ver, lo acabamos de leer. Te pido que ellos puedan encontrar en ti eso, Señor. Atráelos, llévalos hacia ti, porque tú eres el único, Señor, que en verdad puede salvar. El único que tiene palabras de vida eterna y que puede realmente conquistar los corazones, aun de los necios y de los envanecidos, Señor. Te ruego que así lo hagas, Dios, por amor de tu nombre. Te pedimos también por nosotros, para que nuestro corazón no se vuelva así. Pues si ellos, Señor, cayeron así, y aunque nosotros no, seguramente tú estarás ahí y no nos permitirás
que lleguemos hasta esos puntos, Padre precioso. También podemos, Señor, olvidarnos de ti, dejarte de honrar, dejarte de conocer. Anima, Señor, a tu pueblo a que te conozca. Anima a tu pueblo a que estudie, a que aprenda de ti. Anima a tu pueblo a que se mantenga en esa relación, que a medida que lo conozcan cada día más, ellos entiendan que tú les vas a dar la gloria y la honra, que tú, que ellos entiendan que eres el único que la merece. Y que cuando te conocemos más, cuando nos metemos más contigo, nace en el corazón un deseo muy grande de darte la gloria y la honra que mereces. Ayúdanos a no desfallecer, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hoy hemos visto, ayúdanos a recordarlo. Ayúdanos, Señor, a tenerlo claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en esta noche a terminar esta noche reconociendo tu grandeza, dándote el honor, la gloria y las gracias por la vida que nos has regalado. Y que así sea, Señor, tanto cuando amanece como cuando anochece. El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.